Hola, bienvenidos a un nuevo Dime Por Qué. Hoy me siento como pez en el agua, como pez en el agua lo de quisiera ser un pez, que decía Juan Luis Guerra, porque voy a hablar del corazón. ¡Ay, qué bonito el corazón! Y a mí la cardio, como me gusta mucho, pues vamos a hablar del corazón. Voy a pintar el corazón, de hecho. Voy haciendo el corazón aquí. Vale. Voy a hablaros de unos cuantos Dime Por Qué sobre cardio y que yo creo que pueden ser interesantes y bueno, pues para simplemente comentar algunas cosas que nos sirvan para entender por qué y para que ya que me estáis escuchando en cosas que os digo, quieras que no, eso se te va quedando de forma pasiva y son herramientas nuevas para de un medio distinto tomar cosas que te sirvan para que tu memoria funcione mejor y para que se vayan repitiendo los conceptos y se te vayan quedando fijados. Bien, no me enrollo más. Primera pregunta, dime por qué en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se emplean fármacos que sirven para que el corazón funcione peor. Eso, de hecho, y voy a contar batallita del abuelito, cuando yo me preparé el MIR, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca era completamente distinto. De hecho, a mí en el MIR me preguntaron algo que preguntaban casi todos los años. En la insuficiencia cardíaca los betabloqueantes están contraindicados. Eso era pregunta casi todos los años en el MIR. Era como un concepto muy claro. Por Dios, ¿cómo le vas a dar a alguien tratamiento con betabloqueantes si tiene un fallo cardíaco? Pues bien, os cuento. En muchas de las cosas que veremos en medicina, en conjunto, hemos pasado de hacer un tratamiento de exigirle al órgano al máximo para que funcione a tope, a cambio de gastarlo y que se deteriore, a vamos a hacer que el órgano funcione lo mínimo posible para que nos dure el más tiempo posible. Esa es la mentalidad que ha cambiado en estos últimos 20-25 años de conocimientos en medicina. Os digo, si por ejemplo, a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, como consecuencia, pues imaginar esto, un paciente tiene una insuficiencia cardíaca como consecuencia de que ha sufrido un infarto y tiene una necrosis que le ha dejado con una fracción de eyección del 46%. Vamos a suponer que ese paciente que se queda con esa función del 46% no sufre ningún infarto nunca más en su vida, ni tiene una cardiopatía hipertensiva, ni una valvulopatía, ni bebe alcohol, ni nada parecido. Si eso fuera así, lo normal es que un corazón que funciona a un 46% se quedará toda la vida funcionando a un 46%. Y no, vosotros sabéis que un paciente que ha sufrido un infarto y se queda con un 46% de fracción de eyección, progresivamente a lo largo del tiempo esa función se le va deteriorando y nosotros con los tratamientos conseguíamos que inicialmente el paciente a lo mejor subiera a un 58%, pero me durara mucho menos tiempo porque después de eso su deterioro iba a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros le exigimos mucho al corazón para hacer que funcione a tope, lo que estamos haciendo es contribuyendo a que ese corazón que ya tiene un problema estructural, el problema estructural se vaya acelerando, vamos a decirlo entre comillas, el corazón se vaya desgastando. Todo lo que hemos hablado del remodelado ventricular y de ese tipo de cosas son factores que hacen que tanto nuestro cuerpo, nuestra reacción fisiológica ante un problema, como nuestra intervención farmacológica, intentaran que ese corazón funcionara al máximo posible de su capacidad, a cambio de gastarlo antes y de deteriorarlo. Por eso antes en el tratamiento nunca dábamos fármacos para proteger al corazón, como los betabloqueantes. ¿Qué se vio después? Pues hemos visto en estos últimos años que un corazón que tiene una fracción de eyección del 46%, vamos a intentar mejorársela algo, pero sobre todo vamos a intentar que se mantenga en esos niveles lo más posible durante toda su vida y que no tenga deterioro. ¿Cómo lo hacemos? Pues los responsables de exigirle al corazón, el capataz del corazón, el que le dice qué vergüenza que esté funcionando tan mal, hay que funcionar mucho más, tienes que tener más productividad, pum, 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 pum. Esos son el sistema adrenérgico, las catecolaminas, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son los que hacían porque ese corazón tuviera una reacción de intentar funcionar más, intentar subir esa capacidad.
Y eso hacía que el corazón terminara deteriorándose. Por eso nuestro principal tratamiento ahora es intentar impedir esa acción deletérea que tiene la superexigencia a la función cardíaca. Con beta bloqueantes, antagonizando a los receptores de las catecolaminas, y con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, añadiéndole ahora, por ejemplo, el inhibidor de las neprilisinas y todo eso, pero hasta ahora con beta bloqueantes y con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Por eso intentamos preservar la función del corazón durante más tiempo así, con este tratamiento. El corazón se queda con una función menor de la normal, pero se queda durante mucho más tiempo. Vale. Este mismo ejemplo, y me salgo un poco de cardio, pero lo cuento para otra cosa distinta, pasa cuando un paciente tiene un deterioro de la función renal, de cualquier causa. Si tiene un deterioro de la función renal crónica de cualquier causa, por un trastorno glomerular, por ejemplo, la reacción del resto del riñón lo que hace es producir una hiperfiltración. Filtra más a nivel del resto de las nefronas para intentar compensar ese trastorno. ¿Qué hace esa hiperfiltración? Pues termina provocando que esas nefronas desarrollen una esclerosis que llamamos focal y segmentaria. La hiperfiltración conduce a que inicialmente compensa la función renal más, pero sin embargo conduce a un deterioro de la función renal posterior. Por eso, en un paciente que tenga estos problemas de hiperfiltración, de fallo de la función renal, uno de los tratamientos fundamentales son también los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Me explico. Un niño que nace con un riñón único, solo tiene un riñón, el único riñón que tiene puede intentar hacer una filtración mayor de lo normal para compensar el otro riñón que no tiene. Y eso puede hacer que ese único riñón del niño se le deteriore a largo plazo y desarrolle una esclerosis focal y segmentaria. Una de las medidas para prevenir eso precisamente es el tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona que intentan prevenir ese hiperfiltrado para conseguir que la función se preserve durante más tiempo. Bien, vale, eso pasa en otros muchos tratamientos que veremos en su momento, pero fijaos cómo ha cambiado totalmente el enfoque del tratamiento de hace unos años a ahora. Bien, continuamos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta que quería resolveros en este dime por qué. Tiene un poco que ver con algunos, si algunos habéis hecho el módulo de base, pues puede tener que ver con ello. Pero de todas formas sirve para razonar un poco y para refrescar ciertas cosas. La pregunta sería, ¿por qué en un paciente con miocardiopatía hipertrófica no se le dan vasodilatadores? Pues nosotros representamos un corazón aquí. Corazón, aquí tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, aquí tendríamos la salida de la aorta y aquí tendríamos el tabique. Y vamos a suponer que este paciente tiene un tabique hipertrófico, ¿vale? Este paciente tiene un tabique mucho más grande de lo normal. Aquí tendría su pared, más delgadita por supuesto. Y el tabique lo tiene hipertrófico. Bien, el problema que tienen estos pacientes, por supuesto, el principal problema es diastólico, es de llenado. Si tienen una parte del ventrículo izquierdo muy hipertrófica, le va a ser más difícil aceptar la precarga que viene de la aurícula izquierda y por lo tanto vamos a tener sobre todo un problema diastólico. Pero aparte de ese problema diastólico también tenemos un cierto problema a la hora de la eyección de la sangre cuando sale por este orificio, por este estrecho, digamos, que ahora es mucho menos amplio de lo que era antes. Ahora es una zona, nunca mejor dicho, mucho más estrecha de la que teníamos antes. Bien, cuando la sangre pasa por un sitio que es más estrecho, lo que hace es acelerarse. Y esa aceleración de la sangre provoca un flujo turbulento que puede hacer que no salga todo lo bien, todo lo ordenada que debería hacia la aorta. Y eso provoca incluso que haya una cierta interrupción de la eyección en la mesosístole, que provoca lo que llamamos un pulso bisferiens. O sea, la sangre que pasa por un sitio bastante estrecho se intenta acelerar, con eso hay flujo turbulento, porque va mucho más rápido
Y eso hace que se aturulle, digamos, hace que no salga bien. Igual que cuando a la gente se dice que salga de una sala, que hay un incendio, pues se le dice que salgan ordenadamente, porque como salgan pisándose los unos a los otros tenemos un problema gordo. Igual le pasa a la sangre cuando quiere salir de un ventrículo que tiene una zona de salida mucho más reducida de lo normal. Bien, ¿qué intentamos nosotros para que haya menos o para que se reduzca ese problema sistólico? Nosotros intentaremos que la sangre salga por aquí de la forma más lenta posible, más ordenada posible. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace intentando que entre el ventrículo y la aorta haya menos diferencia de presiones. Cuanta más diferencia de presiones haya entre el ventrículo y la aorta, la sangre querrá salir más rápido. Cuanta menos diferencia de presiones haya entre el ventrículo y la aorta, la sangre saldrá más lenta y más ordenada. Por eso, aumentar las resistencias periféricas, apretar los puños, hace que la sangre salga más ordenada, reduce el soplo en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y por eso, en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica o que tienen estenosis aórtica, cualquier situación en donde la sangre quiera salir muy rápido del ventrículo izquierdo, si nosotros reducimos la presión aórtica, si nosotros damos vasodilatadores, la sangre va a querer salir más rápido, va a haber más flujo turbulento y vamos a tener un problema. Por eso ya sabéis que en la estenosis aórtica o en la miocardiopatía hipertrófica no se usa el tratamiento con vasodilatadores porque pueden tener ese efecto perjudicial de aumentar el soplo y de incluso en los pacientes con estenosis aórtica, por ejemplo, pueden provocar un síncope. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, una explicación bastante reducida de lo que es la miocardiopatía hipertrófica, pero esa pincelada simplemente quería recordárosla en este Dime Por Qué. Y la última pregunta que respondemos hoy en el Dime Por Qué, y la respondo ahora porque, aunque nos quedan 2 minutillos y pico solo, pero así tenemos tiempo para poder hacer algo cortito, es una cosa que supongo sabéis ya. ¿Por qué a un paciente con cardiopatía isquémica no se le pone tratamiento con vasodilatadores puros, digamos, tipo dipinos, tipo antagonistas del calcio dihidropiridínicos? Pues porque si yo le pongo a un paciente con cardiopatía isquémica, que yo quiero que el corazón no se acelere lo más mínimo, si le pongo tratamiento con vasodilatadores, ¿qué sucederá? Pues que yo tengo como consecuencia, a ver si no me enrollo mucho, es que me enrollo demasiado. Si yo pongo tratamiento con vasodilatadores, yo tengo aquí una zona, perdón, eso. La zona de la bifurcación de las carótidas, donde tenemos el cuerpo carotídeo y el seno carotídeo, ¿vale? El cuerpo carotídeo y el seno carotídeo. Y el seno carotídeo tendrá varoreceptores, mientras que el cuerpo carotídeo tiene quimioreceptores. Ya sabemos que el cuerpo carotídeo, lo hemos visto en otro Dime Por Qué, interviene sobre, por esos quimioreceptores, sobre el centro respiratorio. Si hay hipoxemia, estimula el centro respiratorio. El seno carotídeo lo que hace es responder a el aumento de la presión arterial. Si hay un aumento de la presión arterial, el seno carotídeo lo que hace es provocar una respuesta del sistema parasimpático. Aumenta su frecuencia de descarga, estimula al parasimpático, reduce la frecuencia cardíaca, la contractilidad y provoca una vasodilatación. Pero si hay un descenso de la presión arterial, como puede suceder cuando haces un tratamiento con vasodilatadores, si hay un descenso de la presión arterial, el seno carotídeo, que se da cuenta, lo que hace es inhibir al sistema parasimpático y en este caso estimular al sistema simpático, y esa respuesta refleja provocaría un aumento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca y de las resistencias periféricas, algo que nos viene fatal si el paciente tiene una cardiopatía isquémica. O sea, por eso no se dan vasodilatadores puros y por eso hemos hecho un repasillo aquí del seno carotídeo y del cuerpo carotídeo, ¿vale? Y con esto os dejo por hoy, que espero que os haya servido de mucho y la próxima semana seguimos.